¿Qué tal? Como todos los sábados estamos aquí con ustedes en un programa que se llama Visión 7 Internacional y que se caracterizó para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Hola Raúl, hola Telma, hola Rosario. Buen día para todos. Hoy es el último programa de Visión 7 Internacional, se cierra un ciclo, así que de mi parte simplemente agradecerles a todos los que están del otro lado, que todos los sábados durante 11 años nos siguieron fielmente. Por supuesto, a todos los compañeros de la televisión pública, del primero hasta el último, compañeros de trabajo, todos hacemos este programa. Y especialmente, por supuesto, a Ana Descalon, que en su momento nos convocó para hacer este programa, y a las diferentes autoridades que vinieron después, que nos apoyaron durante 11 años, aunque muchas veces no estaban de acuerdo con nuestras opiniones y resistieron las presiones que hubo y las hubo para que levantaran Visión 7 Internacional y nos sostuvieron contra viento y marea, así que un agradecimiento a todos, ¿verdad, Telma? Así es, yo también, bueno, muchísimas gracias. Yo estuve 5 años y medio, la verdad que fueron 5 años y medio maravillosos, donde pude decir lo que quise, pensar en libertad, hablar en libertad con, bueno, ahora se sumó Rosario, pero con mis dos compañeros, Raúl y Pedro, con los que teníamos debate de altísimo nivel intelectual. Realmente fue un placer poder discutir con ellos. También agradezco, por supuesto, al equipo de Ali Bruchud, a todo el personal de Canal 7 y un cariño muy especial para el público, porque cuando caminaba por las calles había abrazos, felicitaciones y sobre todo agradecían la posibilidad de escuchar una visión alternativa, una opinión diferente, ante una masa de información sesgada que viene en general de los canales de televisión, de los grandes medios masivos de comunicación o de las agencias informativas. Entonces, que uno diera una opinión diferente o una visión alternativa de lo que estaba pasando, apartándose de ese discurso único, realmente fue muy, muy agradecido por el público. Tengo que comunicarles que las autoridades del canal decidieron que no voy a estar más en pantalla, por lo tanto, esta va a ser la última vez que me ven acá en el aire, pero sé que este público fiel e inteligente de Visión 7 Internacional sabe que esto se debe a mis ideas, a mi interpretación de la realidad y no a otra cosa. Así que, bueno, muchísimas gracias. Vamos a lamentar, Telma, tu falta en este espacio que durante 11 años supo ganar justamente este espacio y la confianza del público. Por eso este espacio tiene el reconocimiento que ha tenido y del cual nosotros fuimos beneficiarios de un trabajo que en realidad es todo un equipo que no sale en cámara, un equipo de producción que va a seguir trabajando, que va a aceptar, a adoptar junto con algunos de nosotros el nuevo desafío de iniciar una nueva etapa en este espacio para la política internacional que se da a la televisión pública y que indudablemente ha sido un éxito también de todos ustedes tenerlo, conservarlo y pelear para que en ese desafío podamos hacer lo mejor de nosotros para hacer posible que siga manejándose con los criterios de pluralidad que ha tenido hasta ahora, no permitir que tenga condicionamientos y posibilitar que una información que seguramente por otras vías, por otros canales no le llega, no la tiene, la pueda seguir teniendo. Con el equipo de producción de este mismo programa se va a iniciar un nuevo ciclo que tendrá nada menos que en la mochila tener que afrontar lo que ha sido este ciclo de 11 años que tanto le ha dado a la televisión argentina. Bien, yo quiero simplemente agregar a lo que están diciendo mis compañeros. Yo me he sumado hace muy poquito tiempo, he intentado
Desde mi lugar seguramente no hemos podido integrarnos del todo como hubiésemos querido. Había una estructura ya armada desde hace muchos años. Como decía Pedro, esto fue una idea de Ana de Escalón, que tuve también el honor de acompañarla en ese momento para armar ese Visión 7 Internacional y continuarlo cuando me tocó a mí ser directora ejecutiva de este canal y poder ponerle televisión pública con mucho orgullo a este canal. Allí empezamos a hacer televisión pública y me parece que el concepto de lo público se ha revalorizado en la Argentina, se ha trabajado para una construcción ciudadana, que es lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales del medio frente a una cámara cuando estamos hablándole a toda la República Argentina. Del otro lado no hay clientes, hay ciudadanos y por eso la profesionalidad, el alto compromiso intelectual, honestamente intelectual, para poder transmitir las noticias, ya sean locales o internacionales como en este caso. Para mí ha sido un honor siempre dirigir la pantalla, haber permitido programas como este de alta calidad, que ojalá que continúen en esa senda, que ojalá la pluralidad de la que siempre hablamos en los discursos se haga carne, más allá de que algunos quizás por decisiones que toman las autoridades no estemos en la pantalla o veremos cuáles son los caminos que se proponen. Más allá de eso, quiero agradecer como siempre a todos los trabajadores de Canal 7, de la televisión pública, por el acompañamiento de siempre. Muy bien, empezamos con este programa, este último programa del ciclo. Vamos a ocuparnos del tema de los Panama Papers, ¿no? Uno de los temas que provocó toda una conmoción en las últimas semanas en la política internacional, la cantidad de personalidades y dirigentes políticos y autoridades de países que han resultado afectados por esta información que se hizo pública. Vamos a estar conversando con un especialista, uno de los mayores especialistas que afortunadamente tenemos en el país, Jorge Gallero, que está con nosotros. Él ha sido investigador del CEFIDAR, uno de los institutos que más elementos nos ha dado justamente sobre este y otros temas que tienen que ver con las finanzas internacionales hasta diciembre de 2015, hasta que estuvo vigente el CEFIDAR, y también es uno de los fundadores de la Red de Justicia Fiscal para América Latina. Con él vamos a estar conversando un ratito sobre qué significa todo esto, qué hay detrás de este ocultamiento de la información financiera al mundo. Bueno, tenemos también Brasil, obviamente, es el tema de la semana, lo venimos siguiendo en nuestro programa hace años en realidad. De hecho, hemos visto toda la evolución de lo que han sido los diferentes gobiernos del PT. Mañana se va a votar en Cámara de Diputados, hay un juego, hay una negociación para ver si logran avanzar en el juicio político o no, y por eso obviamente les preparamos un buen informe, como siempre preparamos en Visión 7 Internacional. A autorização para a instauração do processo de impedimento contra o presidente, muitos me procuraron para que La difusión de un audio en el que el vicepresidente Michel Temer asegura que el juicio político a Dilma Rousseff ya está decidido por los diputados evidencia el alcance de una crisis política sin precedentes en Brasil. A pocas horas de que se conociera este documento, en una era periodística superpoblada de filtraciones, la jefa de Estado emitió un duro discurso en el que reitera las denuncias de un golpe de Estado para derrocarla. Enfatizó que esa difusión, supuestamente conocida públicamente por error, era evidencia de la conspiración, y agregó que están conspirando abiertamente y a plena luz del día para desestabilizar a una presidenta elegida legítimamente. Ontem ficou claro que existem, sim, dois chefes do golpe que agem em conjunto e de forma premeditada. Antes sequer da votação do inconsistente pedido de impeachment, foi distribuído um pronunciamento em que um dos chefes da conspiração assume a condição de presidente da República. La forma en que se filtró el mensaje de Temer y su contenido son peculiares. El departamento de prensa del vicepresidente aseguró al diario Folha do São Paulo que se trataba de un ejercicio que estaba haciendo en su celular y que fue enviado accidentalmente a sus aliados. Eu quero, neste momento, me dirigir ao povo brasileiro para dizer algumas das matérias que penso devam ser por mim
agora enfrentadas. E eu faço, naturalmente, com muita cautela, porque, na verdade, sabem todos que há mais de um mês eu me recolhi, exata e precisamente para não aparentar que eu estaria cometendo algum ato, praticando algum gesto, com vistas a ocupar o lugar da señora Presidenta da República. En la grabación, Temer le habla al pueblo brasileño en lo que parece el ensayo de un discurso ante la eventual posibilidad de que asuma la primera magistratura luego de la destitución de Rousseff. Un escenario que hasta hace unos meses parecía remoto, pero que con el correr de las semanas se va corporizando y hoy está a pocos pasos de ser aprobado luego del sí al impeachment que emitió una comisión de la Cámara de Diputados. Las especulaciones y conjeturas se suceden ininterrumpidamente en los principales medios locales y hasta un contador de votos a favor y en contra del proceso de destitución de la presidenta fue instalado en algunos portales, así como un reloj que prefigura el escenario parlamentario que definirá en la noche de este domingo si se aprueba el impeachment. Temer lidera el Partido del Movimiento Democrático de Brasil, o PMDB, la formación que rompió la alianza gobernante con el Partido de los Trabajadores el 29 de marzo pasado, anunciando su voto favorable a la destitución. Aquella reunión del PMDB se extendió por apenas 5 minutos y la acusación contra Dilma salió por aclamación, sin la presencia de Temer, un político conocido por cultivar el bajo perfil. No es la primera vez que este dirigente de 73 años queda involucrado en revelaciones no autorizadas. El 8 de diciembre pasado se conoció, también por error según el propio Temer, una carta privada suya dirigida a la presidenta. En ella, el vicepresidente confiesa que estaba harto de ser un vice decorativo. Y la filtración se dio cuando ya estaba planteada la posibilidad del impeachment. Las dos informaciones confidenciales generaron suspicacias sobre el carácter involuntario de esas divulgaciones. Así es como el moderado Temer ha quedado en el centro de la escena, merced a un proceso político, pero también debido a una serie de llamativas filtraciones. No obstante, la cautela de Temer se inscribe en una línea directriz de su partido, el PMDB. Una agrupación política liberal de centro o centro-derecha, caracterizada por adaptarse al foco del poder, esté donde esté. Así es que este conglomerado político ha construido su posición dentro de la convulsionada política brasileña hasta llegar a convertirse en una fuerza política determinante en el país. Como se sabe, a partir de la denominada Operación Lava Jato, llevada adelante por el juez Sergio Fernando Moro, quedó expuesta una gran red de financiamiento de una importante porción del sistema político. Y la investigación sobre malversación de fondos en Petrobras también alcanzó no solo a la presidenta, sino también a quienes eventualmente la seguirían en el cargo, es decir, a Temer y Eduardo Cunha, su encendido enemigo y antes aliado, que es presidente de la Cámara de Diputados. Una de las pocas dirigentes no involucradas es Marina Silva, del partido Rede, que obtuvo el tercer lugar en las elecciones pasadas. Según las últimas encuestas, tanto Silva como el propio Lula, pese a las denuncias que también pesan sobre él, se ubican al tope de las preferencias en encuestas orientadas a las próximas elecciones presidenciales de 2018. Eduardo Cunha estableció un cronograma de votación en el plenario de diputados que debe concretarse este domingo 17. La estrategia de Cunha es dar prioridad en la votación a los parlamentarios del sur y centro de Brasil, es decir, Río Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Río de Janeiro y Espíritu Santo, al especular que serán esos legisladores los primeros en levantar la mano a favor del impeachment y así dibujar un escenario favorable a la caída de Dilma. Como siempre, las calles de las principales ciudades de Brasil siguen encendidas por las marchas a favor y en contra. El gobierno de Rousseff afronta una dura batalla
por la institucionalidad que aún no tiene final. Siguiendo lo que estaba planteando Telma hace unos instantes, ¿no? Respecto de cómo los medios masivos de comunicación transmiten ciertas noticias y a veces ayudan a la confusión general. Hice un pequeño ejercicio preguntándole a mis compañeros del programa de radio si sabían por qué se estaba impulsando este juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Y la respuesta fue, bueno, por Petrobras, por corrupción. Pero lo concreto es que no tiene nada que ver con esto. El informe de la comisión que está impulsando ha dicho que hay indicios de crímenes de responsabilidad, los que los brasileños llaman pedalades fiscales. Esto quiere decir un intento que ha hecho, dice el informe, la jefa de Estado para maquillar un déficit del presupuesto. Y que esto le ha generado a Brasil realmente un problema fiscal y de pérdida de dinero. Algunos dicen, esto es suficiente argumento para llegar al juicio político, y otros dicen, claro está, no hay nada que investigar, lo que se pretende es un golpe de Estado. El punto es cómo se transmite la noticia, Telma. Exactamente. Vos sabés que yo ayer estaba escuchando varios programas de radio y también se decía mal la información. Lo que sucede es, el motivo por el cual a Dilma se la quiere juzgar en este juicio político es lo que se llama responsabilidad civil. Para ser muy clara, como cualquier gobierno del mundo, Brasil presentó un presupuesto. Ese presupuesto, como cualquier país del mundo, no da exactamente la cifra exacta que tenían pensado. Por lo tanto, tienen que pedir prestado. En vez de pedir prestado a los bancos privados, no. Pidieron prestado a los bancos estatales, lo cual también es normal, porque es una cuenta interna del Estado. Bueno, esto es la razón, esta es la responsabilidad civil por la que la quieren juzgar a Dilma Rousseff. Yo ayer a la noche, Rosario, tuve la oportunidad de sacar en el programa de radio Voces del Mundo por las 7:50 a Ernesto Samper, que es el secretario general de la UNASUR, y hoy también está Luis Almagro en Brasil, que es el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Y ambos coinciden en que se trata de una operación política y no hay papeles suficientes ni pruebas suficientes para hacer un juicio político. No hay crimen, no hay delito. Dijo algo más interesante Samper, dijo, el peligro no solo de la democracia de Brasil, no solo de la democracia de la región, el peligro es que esto sea un antecedente para que entonces cualquier congreso por temas presupuestarios decida apartar de su cargo a un presidente que recibió 56 millones de votos hace un año y 2 o 3 meses. Esto realmente es algo muy grave. Y hoy, por suerte, hay movilizaciones en todo Brasil, en muchas ciudades, cortes de ruta, cartas de los más importantes intelectuales, de profesores universitarios, declarando directamente que esto se trata de un golpe contra las instituciones brasileñas. Hubo mucha resistencia de los sectores de la oposición justamente a la intervención de organismos internacionales, ¿no? El tema de Almagro y de Samper fue muy criticado por estos sectores de la oposición que prácticamente hablaban de intromisión, como si estos organismos internacionales no tuvieran también la misión de velar por las instituciones democráticas, por el funcionamiento democrático. Y esto me hacía acordar mucho a lo que pasó en Paraguay, cuando fue la destitución de Lugo, que también se pretendía que ni la UNASUR ni ningún organismo internacional tuviera ningún tipo de, por lo menos, supervisión de lo que estaba sucediendo ahí, que era también una suerte de golpe institucional. La Carta Democrática de UNASUR permite eso. Justamente Samper lo que dijo ayer es que cualquier miembro de UNASUR está en capacidad de llamar a una reunión de emergencia, como pasó también con Evo o con Correa, llamar a una reunión de emergencia si está en peligro la democracia. En tiempos donde esta cuestión de la desestabilización de gobiernos, seguramente estamos viviendo y viendo métodos no convencionales, por lo menos no conocidos históricamente, de cómo se han dado esta suerte de corrimiento o destitución de gobiernos democráticos, ¿no? Está muy bien, Telma, que aclares esta cuestión de Brasil. Bueno, hay que decirlo, una pérdida para la televisión pública que no esté Telma en pantalla. Es una de las personas que más sabe de Brasil en la Argentina y nos ayudó siempre en esos detallecitos para corregirnos lo que estaba pasando en Brasil. Y lo ligaba también con esta cuestión del vicepresidente Temer que decíamos. Nosotros en Visión 7 Internacional tuvimos la oportunidad de ver varios golpes institucionales en contra
contra de presidentes electos de esta corriente progresista. Siempre usamos la palabra progresista en el más amplio sentido de la palabra. Pero hubo dos muy importantes realmente. Uno que ya mencionaste, Raúl, respecto de Paraguay en su momento, que nosotros mostramos además los documentos y hablamos, esto es un golpe de Estado parlamentario, y que asumió inmediatamente el vicepresidente, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Recuerdo incluso también cuando depusieron a Lucio Gutiérrez en Ecuador con Rosario, que lo conversábamos en su momento, qué rápido que asumía el vice Palacio, que era, así se llamaba Palacio, el vicepresidente en ese momento de Lucio Gutiérrez, pero eso fue una movilización popular, fue diferente. Acá estamos hablando de golpes de Palacio, ya que jugamos con la palabra Palacio. Y por supuesto Honduras, en el año 2009, cuando derrocaron a Manuel Zelaya de una manera fraudulenta, que nosotros mostramos también los documentos, esa famosa carta de renuncia y cómo el Parlamento hondureño había fraguado la renuncia de Manuel Zelaya en su momento, y que también asumió como presidente Roberto Micheletti, que era el presidente del Congreso. O sea, el problema de estos vices o presidente del Congreso, también en el caso de Brasil, que están en contra del gobierno. Y un elemento que creo que es muy importante para recordar, que está vinculado de alguna manera, Telma, con lo que vos decías, y es el hecho que el argumento en contra de estos mandatarios fue que ellos violaban la Constitución. A Zelaya se lo acusaba a él de violar la Constitución. A Lugo se lo acusaba a él de violar la Constitución. Por eso esa dificultad para encontrar una definición exacta de golpe. Tantas veces lo hemos conversado acá. ¿Es un golpe de Estado? ¿No es un golpe de Estado? ¿Es un golpe de Estado parlamentario? ¿Es un golpe blando? ¿Qué significa exactamente un golpe blando? Lo que decía Samper ayer justamente en relación a esto, decía, puede ser que un presidente se equivoque, que cometa errores en la administración. O sea, eso es posible. Pero en todo caso, los que tienen que decidir si comete errores o comete aciertos son los ciudadanos. Pero no pueden ser judicializados. Pero con el voto. No, claro, no pueden ser judicializados. Bueno, y más cuando se trata de esto, ¿no? De un error administrativo o de un error vinculado con el tema cambiario o lo que fuere. Esto evidentemente no se trata de un error, no cae en la Constitución como delito y además o como crimen. Si seguís la línea del posible crimen, digo, que se plantea como argumento, un ministro del Supremo está diciendo que entonces hay que hacer una comisión para también hablar de juicio político para el vicepresidente, que habría autorizado la misma cuestión que la presidenta. El vicepresidente y además el presidente del Diputados, Eduardo Cunha, que sí tiene $5 millones en bancos suizos, denunciados por los bancos suizos. Bueno, ¿quién no tiene $5 millones en bancos suizos o en un paraíso fiscal? Bueno, pero esto fue denunciado, está en los papelitos, y sin embargo ese señor es intocable y es el que hizo todo, el que más motorizó toda esta embestida contra Dilma Rousseff. Y bueno, como presidente de Diputados, mañana se votará, el Partido de los Trabajadores tiene que conseguir 171 votos para que no haya juicio político, o a la inversa, 2/3 de diputados para que sí lo haya. Luego va a pasar al Senado, en el Senado una comisión. No, los 81 senadores tienen que decidir si se continúa o no el juicio, y en caso de que digan que sí, la presidenta va a ser apartada por 180 días de su cargo. En esos 180 días el Senado va a votar el juicio político. Claro, tenemos unas placas para explicarles a ustedes bien. Ahí perfecto. vemos, por supuesto, la Cámara de Diputados. Ahora les vamos a mostrar unas placas para que puedan comprender un poquito mejor, más allá de la folio de Sao Paulo. Cualquier ciudadano puede pedir al Congreso el impeachment del presidente, pero debe aportar pruebas documentales o testigos de acusación. Luego, esos motivos de delito de responsabilidad, como poner en peligro la seguridad o los derechos políticos individuales, falta de honestidad o irregularidades presupuestarias. Si el presidente de la Cámara Baja acepta el pedido, se forma una comisión especial multipartidaria y, de ser aprobado, se trata en el Pleno de Diputados. Allí, con los 2/3 de los votos en diputados, el proceso, si es aprobado, pasa a senadores que pueden o no aprobarlo. Pero ¿qué ocurre? Si se aprueba, el presidente es suspendido en sus funciones y tiene a partir de ese momento 180 días para defenderse. El juicio político se sustancia, por supuesto, en el Senado y es encabezado por el presidente del Superior Tribunal Federal.
Se necesitan, atención, 54 votos de los 81 senadores para condenar al presidente. Y por último, en caso de condena, el presidente pierde el mando y no puede volver a ser reelecto por 8 años y, por supuesto, asume el vicepresidente en funciones. También es importante, me parece, resaltar quienes se han ubicado inmediatamente y de manera fuerte en América Latina respaldando a Dilma Rousseff y Lula, con algunas voces destacadas como las de Evo Morales, que habló claramente de Dilma, de Lula, de Cristina Fernández, de Rafael Correa, también Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay, ¿no? Voces que claramente entienden que acá lo que está en juego no es solamente Dilma Rousseff, que acá lo que está en juego es toda la corriente progresista, reitero, muy heterogénea, siempre lo dijimos, toda la corriente progresista en América Latina. Recordemos cuando fue todo el movimiento para destituir a Evo Morales como presidente. Pues nosotros tuvimos la suerte en Visión 7 Internacional de comenzar en nuestro programa cuando Evo Morales todavía no era presidente y en su momento cuando toda la derecha boliviana buscó derrocarlo, me acuerdo de esa reunión de UNASUR convocada de urgencia por parte de Michelle Bachelet y Cristina Fernández, inmediatamente para sostenerlo a Evo. Como que tenían bien claro que acá no era un problema solamente interno de Evo Morales, si era justo que en Santa Cruz o en Tarija pasara esto o lo otro. Lo que entendían todos es que era un movimiento continental en contra de los gobiernos progresistas. Lo mismo pasó el 30 de septiembre de 2010 cuando fue la intentona contra Correa. Se reunieron inmediatamente todos los presidentes de UNASUR para intentar arropar a Correa y efectivamente se pudo evitar ese golpe. Ahora, me parece que es muy importante lo que decís, Pedro, porque no solo se trata de la democracia en Brasil, se trata de la democracia regional, aparte de los gobiernos progresistas, porque nuestra región, sabemos, ha sido por décadas con golpes militares, con autoritarismos. Entonces, estos años del siglo XXI, que no solo han sido progresistas, sino que han sido democráticos, hay que cuidarlos enormemente y me parece que es un antecedente pésimo para la región que esto pueda suceder. Y otra cosa más, creo que no es casualidad que sea Brasil, que es la potencia regional sin dudas y que es uno de los miembros de los BRICS, esa organización nueva de Rusia, India, China y Sudáfrica, que de alguna manera disputa sus cosas con Estados Unidos y que también de alguna manera está abriendo una nueva perspectiva, un diferente tipo de gobierno, diferentes propuestas de estructuras, diferentes bancos, es decir, donde lo que hasta ahora era el establishment mundial, digamos, empieza a ser cuestionado. Entonces, creo que debilitar a Brasil es realmente debilitar todo un proyecto. Recordemos también, discúlpame Raúl, recordemos también cuando fue el golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya, en ese avión que tratan de traer a Manuel Zelaya otra vez a territorio hondureño, que estaban dos presidentes, Rafael Correa y Cristina Fernández, y me acuerdo que nosotros acá discutíamos por qué no está Lula, y decíamos la debilidad en ese momento de que no estuviera Lula como para darle el apoyo de toda la región a Manuel Zelaya, ese avión que no pudo aterrizar. Igual después le dio la embajada. Sí, Brasil, por supuesto. ¿no? Después lo refugió le permitió que estuviera en la embajada. Y aparición de Telesur también. Recordemos que en ese momento fue donde Telesur aparece con mucha fuerza. Fundamental para saber lo que estaba pasando de verdad. Las únicas cámaras que estaban adentro del avión y en Honduras eran las de Telesur. Porque hay que recordar que a Manuel Zelaya lo llevaron a la base militar que tienen los norteamericanos en Honduras, la base de Sotocano. Estuvo unas horas ahí y después Manuel Zelaya contó que no sabía qué iba a hacer de su vida. Antes de llevarlo a Costa Rica, lo tuvieron ahí, digamos, desaparecido por unas horas. Entonces vemos con toda claridad que no es solamente una cuestión interna, no es solamente cuestión de un partido o dos partidos dentro de Brasil. Es un juego más grande donde también están las potencias del mundo jugando. De todas formas, indudablemente pegarle a Brasil es pegarle al integrante más fuerte de la región, pero también es cierto, me parece, en este proceso que toda la región tuvo que ir creando sus propios instrumentos, sus propios organismos de defensa, ante esto que evidentemente era una confrontación de intereses. Es histórico en América Latina esta confrontación de intereses y sectores dominantes contra sectores populares, aunque no siempre se expresara así. Y la verdad que en esos nuevos instrumentos que se crearon, Brasil siempre fue el que tuvo mayor reticencia a colaborar, a participar.
Brasil creyó mucho en su propia fuerza, su propia capacidad de resolver los problemas y no apostando a la región. Recordemos el caso del Banco del Sur. Siempre lo marcamos acá, las contradicciones de Brasil y el Banco del Sur. Sí. Siendo el hermano más fuerte, el integrante más fuerte, era el que siempre fue reticente a este tipo de participaciones. Lamentablemente la historia va marcando que con esto no alcanza. Un país solo no resuelve ni puede evitar este tipo de cosas. Otra vez se vuelve sobre el tema de la generación de esos instrumentos de defensa propios, de que le den autonomía a la región y también un debate más democrático de cuáles son las formas que se le van encontrando a estas democracias imperfectas, ¿no? Hay que plantearlo así y en medio de un contexto internacional muy difícil, mucho más agresivo que inclusive que en otros tiempos, lo cual hace que también cada país o los estados nacionales sean más permisivos a este tipo de ataques exteriores. Por eso son tan importantes trabajar en los bloques de poder, ¿no? Y de qué manera después sentarse a la mesa de negociaciones de otros también más poderosos. De eso se trata cuando uno se cuida entre todos. Y hablando de Brasil, digo, aporto declaraciones del jefe de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que dijo que era deshonesto plantear este juicio político contra Dilma Rousseff porque no hay una acusación bien fundada. ¿Tenemos que hacer la pausa? Primera pausa. Félix Taylor está con muchos mensajes en el día de hoy y además vamos a transitar la incógnita, supongo. Exactamente, Félix, Rosario. Muchísima información y muchísimos mensajes. Recuerden, hoy estamos hasta las 14, ¿eh? Nos extendemos media hora más. Bueno. 0800 444 1777 4535 0709 los teléfonos para comunicarse con nosotros. Le vamos a ir contando a medida que vaya transcurriendo el programa, claro están los mensajes que van llegando. Pero vamos a poner en marcha la incógnita de la jornada de hoy. Tiene que ver con un personaje, les vamos a ir dando unos datos y ustedes nos dicen de quién se trata. En este caso, el señor de la fotografía nació el 7 de marzo de 1940 en Concord, New Hampshire, y se crió en Baltimore y estudió en Harvard. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Recuerden que también a través de la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional, pueden comunicarse con nosotros y el correo electrónico también vcorta7inter@gmail.com. Primera pausa, claro está, no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques, que hoy se va a extender Visión 7 Internacional hasta las 14. Aquí está. Cuando volvamos, las revelaciones de Panama Papers. La difusión de la investigación periodística de los documentos sigue provocando repercusiones políticas. Jefes de Estado y dirigentes políticos debieron salir a dar explicaciones. El alcance de estas filtraciones con el economista Jorge Gajero. Y además, Francia contra la reforma laboral. Miles de ciudadanos salen a las calles de París y otras ciudades francesas para rechazar esa iniciativa, inaugurando la Nuit debout, una nueva modalidad de protesta en ese país. Luego de la pausa, todo esto y mucho más, como siempre, en Visión 7 Internacional. Ya volvemos. Y empezamos este lunes nomás. Ya, bueno.